conformado por Marjorie Domínguez y quien les habla Paula Andrea Rengifo. Nos correspondió la lectura de concertación y gerencia social, conceptos, enfoques y experiencias. La concertación es un proceso participativo de toma de decisiones basado en el acuerdo entre el Estado, los empresarios y los sindicatos, en la opinión para lidiar con los problemas de difícil resolución, basándose en la búsqueda de acuerdos nacionales para la gobernabilidad democrática, o también se puede decir que es un espacio político. Gerencia social y concertación. Práctica participativa ampliada mediante la cual los distintos actores involucrados en la formulación de los acuerdos de las políticas públicas, generando acuerdos básicos para conceptualizarlos y ejecutarlos. Para ejercer una buena gerencia social se debe conocer claramente las condiciones que motivan el proceso y el propósito que se persigue, las necesidades y las prioridades sociales. Impulsar y facilitar la concertación como un proceso de diálogo. Los enfoques son: la pobreza y desigualdad crean un aumento de los conflictos sociales. Se busca la concertación como estrategia para reducir la ingobernabilidad. Se busca mediante los procesos de diálogo y concertación social resolver problemas sociales difíciles mediante acuerdos nacionales. En Europa, a principios de la década de los 90, se presentaron dificultades en temas sensibles sociales como la falta de seguridad social y garantías laborales. Se presenta un crecimiento del desempleo y lo que se buscó fue que mediante la aplicación de espacios de diálogo y concertación remediar esta situación. Esto se logra fortaleciendo los poderes públicos. Luego de la implementación de los procesos de concertación, se logró establecerlo como políticas corporativas, una práctica para evitar conflictos entre los movimientos sindicales y el empresarial. En América Latina, los procesos de concertación han sido accidentados por la razón de la desigualdad social, porque la discusión de las problemáticas sociales discutidas por los empresarios, gobiernos, sindicatos y partidos políticos a finales de los 80, se presentan los fenómenos económicos de apertura de mercados y políticas económicas. Políticas económicas neoliberales. En este proceso se caracterizó por un movimiento sindical centralizado, una organización como la Central Sindical Obrera, que busca representar los intereses de los trabajadores, ejemplo la CUT, pero el Estado tiene un papel de conciliador entre los intereses de las agregaciones empresariales y los trabajadores. Pero al no haber conciliación, el Estado toma la decisión final. Esto generó que a fines de los 80, en el proceso de deuda, capitalización, privatización, que genera una reorientación del gesto público, afectando el bienestar social. ¿Qué nos puedes aportar para el tema? Bueno, el problema social en Colombia y en América Latina ha tenido que ver desde el post-conflicto que hubo en la independencia de Colombia, por ejemplo, en el país. En Latinoamérica esa lucha de poderes entre los ricos y los pobres siempre ha sido marcado por la violencia y no por la concertación. Desde los años de 1850 con la guerra de los artesanos y después la masacre de las bananeras, se ha visto implementada la fuerza del Estado para no dejar que los trabajadores desarrollen procesos de concertación con sus empleadores. Yo considero en realidad que el Estado no es concertante o no se ha visto concertante dentro de las problemáticas sociales de los colombianos. Y eso ha ayudado a que el socialismo y el comunismo tengan una fuerza grande dentro de los procesos sociales y de solicitud de derechos. Considero yo que, por ejemplo, el proceso de paz, en el cual se pidió un referendo para que los colombianos votáramos
si estábamos de acuerdo o no con el proceso de paz, y en la gran mayoría no votó o votó el no, y el presidente Santos decidió seguir adelante con el proceso de paz. En este momento vemos el recrudecimiento de una guerra de la cual nosotros no estábamos de acuerdo y una marcada impunidad, ya que esas personas que lideraban esos grupos armados ahora están parte del Congreso. No sé si alguien más opina lo mismo o tiene otra discusión. Respecto a lo que acabo de decir mi compañero, o sea, yo opino que haya o no haya una conciliación o no llegue a un acuerdo, el Estado es el que siempre toma la decisión y el que siempre tiene la razón. Pues yo lo que opino es que siempre la clase baja vamos a llevar más del bulto. Ay, no, perdón, yo no soy de la clase baja, edite eso. Que la clase media y la clase baja siempre van a ser los más perjudicados por las decisiones que tome el gobierno, porque ellos nunca van a pensar en realidad beneficiar a esa clase. Siempre piensan en los que más dinero tienen, van a seguir teniendo más dinero, y los pobres siempre van a estar más abajo de lo que desearían. Lo que yo opino es que nunca se pone de acuerdo el gobierno con los trabajadores, ¿no? Porque siempre están de acuerdo con los empresarios, siempre más están de acuerdo con el gremio, pero el gremio de las empresas, los dueños de las empresas. Y es que es verdad, Entonces porque ¿a quién busca favorecer el gobierno? Siempre. Si no es a las empresas y no al productor mediano. O sea, dentro de lo Y a que es los las características obreros. que decía ella del neoliberalismo comercial, es privatizar las empresas para que el Estado tenga menos participación en la empresa privada, o que la empresa se convierta en privada para que el Estado no erogue gastos, sino que perciba impuestos. De esta forma, sí, el gobierno puede enriquecerse, ¿cierto? Puede volverse más poderoso y rico. Economías como China, por ejemplo, que tienen todo el control sobre la capacidad laboral de las personas, pues son países muy ricos. Pero la gente en China es pobre y vive bajo un régimen. Nosotros no somos distintos. Nosotros, por ejemplo, con la venta de las grandes empresas estatales, lo que se generó fue una pérdida del poder de nosotros como ciudadanos de ingresar a tener poder adquisitivo, y se le dio al Estado un crecimiento económico. Por eso es que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez usted ve que el crecimiento económico fue altísimo, pero los salarios de las personas fueron bajos. Claro. En el caso, por ejemplo, de la fuerza pública tuvo unos incrementos del 2%, mientras que normalmente se tenían unos incrementos por encima del índice de precios del consumidor. Y eso es lo que vos decís, es cierto. Esa facilidad que se le da al empresario de que pase por encima de la seguridad de su trabajador hace que haya descontento y que la gente crea en soluciones mágicas, como por ejemplo el socialismo, que dice que todos somos iguales, entonces todos deberíamos ganar igual y todos deberíamos tener lo mismo porque vamos por el bien de todos. Y eso no funciona, no ha funcionado en ningún país. Y Lo creo considero yo. que eso nunca va a funcionar. No creo. Empezando por a nosotros los empleados les duele subirnos el sueldo, o sea, más del 1% que a ellos les parece pues exorbitante, pero la gente del Congreso, a ellos no les duele subirle todo lo que le suben. Para ellos sí hay pues las mejores ¿cómo se diría eso? Prebendas. Sí, o sea, todo para ellos es bien, a pesar de que ellos no hacen nada por el pueblo, porque a la final ellos están allá sentados ganándose la plata que es de nosotros sin hacer nada, y a ellos sí no les duele subirle todos los millones que le suben al año. Sí, es verdad. Y a nosotros nos vendieron el cuento de que vivimos en democracia cuando nosotros no vivimos en democracia. Nosotros tenemos un modelo de gobierno participativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros elegimos a alguien para que esa persona, representativo, elegimos a alguien para que nos represente. Y suceden cosas como, por ejemplo, el mandatario que dice, es que yo soy el alcalde. O sea, yo tomo la decisión de hacer feria porque se va a hacer feria. Y estamos hablando de Cali. Y no concertó con nadie, hizo la feria,
no fue una feria benéfica para la ciudad, ¿cierto? Y sí se perdió un poco de dinero que el gobierno nacional había permitido que ese dinero fuera para el sector salud, que está golpeado por la pandemia. Y eso nos sucede a nosotros porque nosotros no tenemos el poder de concertar con el gobierno. O sea, lo que dice Eliana es cierto. Si yo tengo un problema y tengo un salario mínimo, ¿cierto? Y yo quiero que ese salario sea equitativo a mi trabajo, no lo voy a lograr. Porque llegamos al cuento del ministro Carrasquilla, que llega y dice, no, es que el salario mínimo es alto. ¿Cómo se les ocurre decir que el salario mínimo es bajo, es alto? Es el gomelo. Pero él nunca va a vivir de... Pero él no Es el que va a habla vivir como con con ese el salario. O sea, él Exactamente. no sabe qué sustentarse ni él ni sustentar a una familia con ese salario. Y la discusión es de un año para un aumento de salario que no debería ser. Lo que Y pasa- que muchas empresas no lo hacen porque les duele pagarle al empleado por su labor. Es más, Al igual todas las labores, como dice el dicho, no son bien pagas. ni O sea, eso sí siquiera es el cierto. auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte ni siquiera nos alcanza. A la gente le toca pagar de su sueldo para completar lo que es el transporte. Muchas personas les toca eso. Yo- Entonces, No hay una ni igualdad siquiera, ahí. Yo ni siquiera en yo eso. considero, por ejemplo, en la discusión de esta semana que es la nueva reforma tributaria, que tampoco la concertaron con el pueblo, trajeron unos expertos de otros países que determinaron que era necesario para poder sostener el gobierno que nos subieran los impuestos a un pueblo que ya no puede pagar más impuestos, o sea, que no tiene la facilidad de pagarlos. Nosotros ya no tenemos cómo pagar más dinero, pero no hablan nada de la corrupción de las altas esferas y de los contratos y de cómo se maneja esa cantidad de dinero. Si ustedes ven, por ejemplo, las comunidades mineras del Pacífico, son las comunidades que otorgan una cantidad de dinero grande en las regalías de la explotación del oro, pero no les toca nada. ¿Por qué? Por dos situaciones. El gobierno los tiene en total abandono, pero sus gobernantes internos, que son de allá, pues se roban el poco dinero que llega. Entonces son comunidades que viven totalmente atrasadas. El- Lamentablemente, como decía Karl Marx, esto es una sociedad capitalista que siempre busca el beneficio de la clase élite oprimiendo a la clase obrera, porque ellos primero se benefician ellos y de último siempre dejan al Estado, poniendo a nosotros como las minorías, oprimiéndonos, dándonos más fuerza, o sea, estamos dando más fuerza de trabajo de lo que nosotros ganamos. O sea, son 12 horas con un salario que no rinde, y quieren que nosotros lo exprimamos hasta lo último para que, o sea, con eso tratemos de sobrevivir en una época que todo va subiendo, todo le sube en el alza, todo va mermando, todo en abundancia, pero ellos no miran de que la clase pues obrera, o sea, no puede sobrevivir con 900.000 pesos sabiendo que la comida va a subir, el arriendo sube, los servicios suben, y ellos dicen, no, es que la calidad de vida de las personas tradicionales, normales, como le dicen ellos, con eso pueden sobrevivir. Y el truco no es así, el truco es que nos den una mejor calidad de vida para que demos mayor fuerza de trabajo y nos beneficiemos entre los dos, pero siempre va a haber una relación de poder, Sí, de claro. que ellos van a dominarnos a nosotros. Y es que ¿por qué se da esa relación? Yo no soy Es que no hay empatía. socialista. O sea, No, empatía y eso es verdad. Es que ellos se pongan en el lugar de la clase obrera. Pero tampoco hay ¿Cuándo un empatía de aquí hacia congresista o allá. alguna de esas personas va Porque seamos a sinceros, sobrevivir con dentro, de el las, salario mínimo? dentro del tema de haber acabado las empresas estatales, está el abuso de los sindicatos también. Porque recordemos que, por decir algo, en el abuso del sindicato, buscando una mejor calidad de vida, se volvió voraz en contra de las empresas. En Cali acabó el sindicato, acabó la empresa. Las sumió en la pobreza y fue una empresa que tuvo que ser privatizada por el bien de la misma empresa. Entonces, pues sí estoy de acuerdo en el hecho de que obviamente esa élite siempre nos va a oprimir, pero también estoy de acuerdo en que nosotros como libertarios, no como socialistas ni capitalistas, debemos buscar el bien común de todos y que todos podamos concertar decisiones del Estado. ¿Ya? Pero ¿y cómo se busca eso? O sea, esa búsqueda, vamos a morir y nunca va No, ¿sabe cómo nos nunca va a podemos pasar. movilizar nosotros? Y es verdad, volteándole la espalda a las maquinarias políticas.
de todo lado, izquierda y derecha, que se convirtieron en esos voraces, en esas fieras voraces que nos prometieron progreso y nos prometieron riqueza y han faltado a sus promesas, pasando por encima de nosotros, las personas necesitadas y pobres. Vea, Colombia no se acaba, Colombia es riquísima. Colombia le han explotado. Lo que pasa es que la oligarquía, que son mucha gente, dueños de empresas, políticos, ellos manipulan todo, la maquinaria política. Entonces, por más que usted dé la espalda, ellos tienen cómo manejar y mandar y montar. Entonces, y es que, por siempre ejemplo, vamos a seguir igual, ¿sabe qué dijo el presidente con la reforma tributaria? Salió y dijo, es que si no hay reforma tributaria, tendré que quitar familias en acción y tendré que quitar el auxilio económico a las familias más vulnerables y generación E. Tengo que quitar esos programas porque no tengo cómo solventarlos. ¿Ah? ¿Sabe cómo lo siente uno? ¿Una amenaza? Exacto, es una amenaza. O hago la Usted no reforma los apoya, o hago los la abandona. reforma. Porque las personas, por ejemplo, que están utilizando generación E para poder estudiar, ven amenazada la posibilidad de terminar su carrera. Entonces, ¿qué termina haciendo uno? Agachando la cabeza como siempre. Para que a los demás no les vaya a Yo quitar una de las su cosas, dinero. y en esta semana pasó, el Cauca se manifestó en contra de los peajes de la mejor manera posible. ¿Cómo? No obstruyeron la vía, se fueron al peaje y permitieron, lo que yo una vez dije, permitieron el paso durante 3 horas de todo el mundo. Es que ¿para qué cobran un peaje si no van a armar la infraestructura, si no hay apoyo de las carreteras? Entonces eso es bien, y es que así es que nosotros podemos ir volteando la espalda a la maquinaria. Nos piden, ¿cómo se llama? Impuesto para todo. Y uno ve las carreteras, horrible. La señalización, todo es pésimo, aquí todo es malo. Entonces, eso le pasa también a uno por estúpido por andar escogiendo políticos de mierda que no sirven para nada. Corten, por favor. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su colaboración. Mejor toma. Ya.